Buenos días. Pues bien, esta primacía de Pedro, que fue otorgada por Jesucristo, la comunidad cristiana la entendió desde un primer momento y así la vivió y así la respetó y entendió que debía de recurrir a Pedro siempre para no caer en la tentación de correr en vano. Esta expresión de correr en vano la utiliza San Pablo en la carta a los Gálatas. En el capítulo 2, versículo 2, dice que él, tras su experiencia camino de Damasco, él se retira y estuvo durante un largo tiempo pues orando en su interior todo aquello que el Señor le quería hacer ver, le quería convertir de perseguidor de la Iglesia en apóstol, ¿no?, en testigo suyo. Pero curiosamente San Pablo luego matiza que él sintió la necesidad de subir a Jerusalén y presentarse entre los apóstoles, que tenían a Pedro como cabeza de los apóstoles, para explicarle aquello que él había tenido su encuentro con Cristo, y para sentirse confirmado por Pedro, dice él, no fuera a correr en vano. Ojo con esta expresión que es tremendamente sugerente. Pablo mismo, que ha tenido una revelación y un encuentro personal con Jesucristo, sin embargo, sabe que no puede fiarse solamente de su experiencia personal, de su experiencia subjetiva, sino que debe de presentarse ante Pedro y ante el resto de los apóstoles para que sea confirmada esa experiencia de encuentro de Cristo que él ha tenido. No vaya a ser que se esté engañando, no vaya a ser que eso sea una tentación, no vaya a ser que sea el ángel del mal por disfrazado de ángel de la luz. Y entonces Pablo sube a Jerusalén y recibe la confirmación por parte de Pedro y del colegio apostólico. Es hermosa esa expresión que Pablo utiliza. No fuera a correr en vano, no estuviese corriendo en vano. Pues sí, también nosotros tenemos que confrontar nuestras experiencias espirituales con Pedro, con el magisterio de la Iglesia. No sea que estemos corriendo en vano, no sea que estemos siendo engañados. Creo que es hermoso eso, cómo la primitiva comunidad cristiana entendió ese ser primado. También hay otro texto hermoso que os lo ofrezco. Es el de Juan 20, versículo del 3 al 8. Y es un texto que narra pues una de las apariciones de Cristo resucitado, ¿no? Y cómo Pedro y Juan habían recibido la noticia de que el sepulcro estaba vacío y corren al sepulcro. Claro, como resulta que Juan era más joven que Pedro, Juan corría más. Pedro, pues el hombre más anciano, estaría diciendo, estos jóvenes cuánto corren, que estaría el pobre Pedro que sacaba la lengua, ¿no? Y Juan, con esa ansiedad que tenía de llegar a ver el sepulcro, como esas mujeres habían dicho vacío, pues la agilidad propia de la juventud le hacía correr, ¿no?, la ilusión del discípulo amado. Y llega primero al sepulcro. Pero fijaros cómo son las cosas. El Evangelio de San Juan matiza con mucha delicadeza. Llegó él el primero, pero no entró. Esperó a que Pedro llegase. Y una vez que Pedro había entrado, después entró también Juan. Es hermoso este matiz, ¿no?, que hace el Evangelio. Lo dice así. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Lo cual también es todo un detalle de delicadeza, ¿no?, según algunos escrituristas y especialistas de San Juan, pues narran. Es decir, Juan, que es imagen un poco de la iglesia carismática, corre más que Pedro. A veces la iglesia carismática puede correr más que la iglesia ministerial. Las intuiciones del espíritu, las intenciones carismáticas, pues pueden hacer que los místicos corran más y lleguen antes a los pies de Cristo. Pero sin embargo, para no sea que corran en vano, no sea que sean engañados, esperan a que vaya Pedro y que Pedro entre, y tras Pedro y de la mano de Pedro entran en ese sepulcro. Y la fe de Juan es confirmada, firmemente asida de la mano de Pedro. Es todo un reflejo de ese equilibrio que hay en la iglesia entre la iglesia ministerial y la iglesia carismática, que a veces parece que se quieren contraponer, ¿no?, como si fuesen dos carismas contrapuestos. No, y están en plena sintonía uno del otro. Es algo que hemos visto hermosamente pues en el pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Pues cómo Juan Pablo II ha ido de la mano de la Madre Teresa de Calcuta.
y esa foto tan famosa que hemos visto de la Madre Teresa y el Papa Juan Pablo bajando unas escalinatas, ¿no? La Madre Teresa iba en la primera y la agarraba de la mano Juan Pablo II y parecía que tiraba de él. Y Juan Pablo II seguía gustosamente a esa mano que tiraba de él. Padre, tenemos un oyente desde Madrid. Adelante, pues ya vamos a dar bien las llamadas. Podéis llamar al teléfono 917 107 700. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Sí, por favor. Era en principio para animaros. Las palabras que he escuchado esta mañana, ojalá... Me parece que hay una comunicación ahí un poco complicada. Me parece que nos estaban hablando desde un móvil. A ver, se retoma esa llamada. Bien, me parece que se ha cortado esa comunicación. Si hay alguna otra... ¿Sí? ¿Se escuchará? Tenemos un problema con la llamada. Bueno, pues de acuerdo. Si se vuelve a entrar, pues nos lo dices. Los oyentes que quieran, pues pueden llamar, porque ya prácticamente ya hemos terminado la exposición. Concluyo con eso, concluyo diciendo pues que sencillamente os invito a que leáis ese texto de Juan 20, versículo 3-8, y lo leáis bajo ese matiz, ¿no? Bajo el matiz de cómo Pedro es un referente para San Juan, y aunque Juan corra más, él quiere que Pedro entre primero y se siente confirmado con la presencia de Pedro. Pues nos juntaremos también para continuar en otro rato de reflexión. Gracias por todo. Alabado sea Jesucristo.